Bueno, y precisamente para conocer las posturas de las diferentes fuerzas políticas en esta materia, damos la bienvenida a Jorge Triana, candidato a diputado federal por reelección del PAN. Jorge, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias. También a Mario Miguel Carrillo, candidato de Morena, diputado federal por Puebla. Mario, muchas gracias, bienvenido. Gracias, y al senador Miguel Ángel Mancera, quien es candidato a diputado federal por el PRD. Miguel, muchas gracias, bienvenido. Gracias por acompañarnos. A ver, hay una propuesta de reforma en estos momentos que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, una reforma judicial que plantea la reducción de ministros en la Suprema Corte de Justicia y que plantea también, por otra parte, la elección de jueces por el voto popular. Si quieres, comenzamos contigo, Mario Miguel, por orden alfabético. ¿Es la reforma judicial que México necesita o no? Sí, definitivamente esta iniciativa busca reformar 15 artículos de la Constitución, pero lo que queremos hacer es democratizar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque desde 1824, que se estableció la primera Constitución, el Poder Judicial no ha cambiado. Y lamentablemente hoy el sistema judicial representa corrupción. ¿Por qué? Pues porque todo se apega a una interpretación de la ley, todo es hermenéutica jurídica. Entonces, todo dentro del sistema judicial que hoy debería de procurar y de impartir una justicia pronta y expedita, pues depende de la interpretación de jueces y de magistrados, y por eso es que lo que nosotros decimos es que el sistema de selección, y sobre todo para los ministros de la Suprema Corte, pues que sea en base al pueblo, porque al final del día pues es el mismo poder ejecutivo, legislativo y judicial emanan de lo mismo, que es lo que nosotros individualmente cedemos para que colectivamente se tomen las decisiones. Señor Ángel. Pues, con todo respeto, yo creo que es una iniciativa que no va acorde a la naturaleza del Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial como institución de ningún país. No me parece que sea acorde ni siquiera a antecedentes históricos o aspiraciones de hacia dónde debe caminar el Poder Judicial desde el punto de vista jurídico. Me parece absolutamente incompatible, como se explicaba ya en alguna nota previa, el pensar en este tema de la votación, de una votación popular a personas que van a decidir no la representación de los temas de la ciudadanía, del día a día, sino que van a decidir respecto de los bienes fundamentales de las personas, como puede ser su libertad, como puede ser la propiedad, como puede ser cualquier solución de conflicto. Por eso yo creo que es absolutamente incompatible el que se pueda meter de manera forzada a que sean todas las personas en una votación, como puede ser la elección de diputadas, diputados, senadores, senadoras, o de la propia presidencia de la República, para quienes tienen esa necesaria facultad de decisión sobre los bienes más preciados de las personas. Jorge. La teoría de la división de poderes es clarísima. El poder legislativo crea leyes, el poder judicial interpreta leyes, esa es su función, y el poder ejecutivo las ejecuta. Así funciona en todo el mundo y así ha funcionado siempre. Un juzgador tiene la obligación de defender la legalidad de los actos públicos, de los servidores públicos. Tiene la obligación de defender a la Constitución. No es una labor de representación popular o ciudadana. Para eso tenemos a los legisladores y tenemos otro tipo de figuras. Yo creo que sí se necesita una reforma del Poder Judicial en dos sentidos. Primero, para incrementar los requisitos de elegibilidad de los ministros, de los magistrados, de los jueces, para evitar que sean militantes de partidos políticos que pertenezcan a alguna facción política, como lo estamos viendo en este momento, lo hemos visto también en el pasado. Y número dos, eso sí, para darle independencia al Consejo de la Judicatura Federal y que pudiera haber una suerte de vigilancia constante del actuar de estos jueces y magistrados. Hasta ahí debe llegar. Ahora, esto es una ocurrencia presidencial. Al presidente no se le ocurrió hacer esto al principio del sexenio, se le ocurrió hasta que empezó a tener fallos en contra de sus intereses en la Suprema Corte. En ese momento se le ocurrió hacerlo. Es más, en 2021 se llevó a cabo una reforma judicial y no incluyó estos temas el presidente de la República. Fue aprobada esta reforma, entonces me parece que no es el camino correcto. Ahora también hablemos un poco de la seguridad. No podemos negar la presencia del crimen organizado en el país. Entonces, si se hiciera por votación popular, ¿cómo garantizar que estos jueces, estos magistrados no estén coludidos justamente con el narcotráfico? A ver, aquí yo lo que comentaría es,
no vamos a mandar a Juan Pérez para que sea ministro del Supremo Corte o que sea magistrado. Por supuesto que se va a respetar la autonomía y la independencia y sobre todo también garantizar toda la especialidad técnica que tiene que ver en el área jurídica o jurisdiccional de quienes estén aspirando a pues al siguiente escalón o escalafón dentro del sistema del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque actualmente pues todo es un sistema de promociones y entonces ministros, jueces, bueno, no ministros, pero magistrados, jueces y todos los que están dentro del Consejo de la Judicatura, la única forma de avanzar es quedando bien con su superior, y ahí es donde nosotros decimos hay que democratizar la selección de quien vaya a encabezar la titularidad del poder. Lamentablemente hoy tenemos algo que nació en 1841, que es el juicio de amparo, que fue para garantizar que las interpretaciones a la Constitución no fueran arbitrarias. Y hoy en día, lamentablemente, esos tipos de juicios de amparo son los que están tratando de corregir la plana, por ejemplo, a lo que nosotros hacemos desde el Poder Legislativo. Entonces, el compañero Triana hablaba de división de poderes. Pues no, no hay una división de poderes porque la Suprema Corte de Justicia, a través de un amparo de una sola persona que sintió haberse afectado por la ley de la industria eléctrica, entonces los ministros, y sobre todo Pérez Dayán, tira todo el esfuerzo legislativo que hacemos. Eso es lo que nosotros decimos hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar dentro del Poder Judicial. Bendito amparo. Ojalá que nunca se termine el amparo. Ojalá que cualquier persona, como ya lo afirmó Morelos y como se ha afirmado por tantas personas, ojalá que siempre tengan el derecho de que la justicia de la Unión los ampare y los proteja, porque esa es la función de los jueces. Entonces, ante cualquier invasión de los bienes, como decía yo, de los que más te importan, siempre debe haber un juzgador que debe gozar de absoluta autonomía. Esta reforma lo que está planteando, entre otras cosas, es que desaparezcan todos los jueces que llevan su carrera judicial hasta el día de hoy, que llevan años en esa carrera judicial, que se vayan a su casa. Entonces, corres a todo el Poder Judicial de la Federación y vienen nuevos. Los nuevos, como ya se dijo aquí, van a ir a una elección que puede estar infiltrada, que puede estar con presiones de todo tipo. Vas a tener, en el caso de los ministros y ministras, 30 personas que va a proponer legislativo, ejecutivo, el propio judicial, y después hasta tiempo para hacer campaña en televisión y en el radio. Me parece un despropósito, me parece que estaría rompiendo con lo que es esa autonomía y la carrera judicial en sí mismo, porque ahora en esta reforma lo que se dice es quienes sean magistrados o magistradas no pueden llegar a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué no? ¿Por qué no si es la carrera judicial? Hay que reconocer que hay excesos en el Poder Judicial, que es un sistema completamente perfectible. Por ejemplo, hay un problema grave de nepotismo dentro del Poder Judicial y no lo podemos tampoco ocultar. Hay problemas de corrupción, los hay. Corrijamos esos problemas. Cuando uno quiere bajar un coco de una palmera, sube la palmera y baja el coco, no tala la palmera. Eso es completamente irracional. Ahora, someter a votación popular esto que la selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte es una invitación a que los partidos políticos intervengan en los procesos. ¿Quiénes tienen las estructuras electorales? Los partidos políticos. ¿Quiénes tienen los recursos? Los partidos políticos, en el mejor de los casos, como comentabas tú. Me parece que es una situación bastante grave, que es inconvencional. Además, esto atenta contra la autonomía judicial y diversos convenios internacionales y acuerdos que se tienen firmados por parte de nuestro país. Juicio de amparo. El juicio de amparo es un orgullo del sistema jurídico mexicano. Recordemos a Crescencio Errejón, recordemos a Mariano Otero. Es un sistema de protección para el ciudadano. Dice el diputado Carrillo, es que lo que buscan con el amparo es enmendarle la plana al gobierno. Pues claro que sí, así funciona. Para eso sirve, para que los gobernantes no puedan hacer lo que se les pegue la gana, no puede haber abusos. Es que con un solo ciudadano que se ampare, entonces se cae todo. Pues así funciona. Y dependiendo del caso, porque en México no tenemos un sistema que es erga omnes, que no hay juicios colectivos como los hay en otros países, donde la resolución aplicable a una persona aplica al resto de las personas, ¿no? Entonces, el
amparo hay que cuidarlo, es una institución seria, es una institución orgullo del sistema jurídico mexicano y nadie puede conculcarle ese derecho al ciudadano. Ahora nos quedan 4 minutos, les pido que respondan a esta pregunta rápido para que podamos también ir a las conclusiones. Pero hablan de excesos en el Poder Judicial, está la opción de reducir también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y hay quien dice que es demasiado cara y demasiado ostentosa la Suprema Corte de Justicia. Rápidamente, 40 segundos, Mario. ¿Hay excesos? ¿Son demasiados? Claro que hay excesos, lo acabamos de ver con 13 fideicomisos que tienen más de 20,000 millones de pesos que se ocupan para solamente atender ciertas cosas de los altos mandos del Poder Judicial. Claro que hay excesos y eso es lo que tenemos que acabar, porque no podemos tener un sistema en México donde estamos viendo cómo vamos a hacerle para atender todo el tema presupuestariamente y que 20,000 millones de pesos se estén, digamos, congelados el servicio para pagar las excentricidades de solamente 11 personas que forman parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Menos ministros, menos dinero? A favor de la austeridad, totalmente a favor. En contra de que se trastoque al Poder Judicial de la Federación, absolutamente. Yo estoy convencido que sí hay cosas que se deben de perfeccionar, de mejorar, pero no se le debe de poner esta encrucijada, no se debe de permitir que haya injerencias, crimen organizado, partidos políticos, intereses directos o indirectos en la conformación de lo más preciado que tiene, que es el Poder Judicial de la Federación. Urge una reforma judicial para evitar este tipo de excesos, por supuesto, incluyendo el tema de la austeridad, lo reconozco. Pero, por ejemplo, el tema de estos fideicomisos, pues son fideicomisos donde incluso había recursos del propio trabajador del Poder Judicial adentro y el presidente se los quería comer, los quería extinguir. Son recursos que no le pertenecían de ninguna manera y eso me parece que ya es un exceso y obedece una venganza personal. Insisto, al principio del sexenio era perfecto el Poder Judicial mientras había una persona al frente de la Suprema Corte que respondía a los intereses presidenciales. Una vez que cambia y que hay fallos en contra del interés presidencial, entonces hay que modificarlo de fondo. Me parece que es una inconsistencia, me parece que no se sostiene por sí solo, me parece que es una reforma que obedece más al ego y al hígado que realmente el deseo de democratizar a uno de los poderes del Estado mexicano. 30 segundos, ¿no? Rápido para conclusiones. Por favor, Mario. Bueno, pues creo que aquí lo que hemos comentado, lo que ha salido interesante y que podemos estar de acuerdo los tres es que sí necesitamos una reforma al Poder Judicial y ya sea al principio del sexenio o al final del sexenio es urgente y yo creo que tenemos ahorita todavía periodo legislativo para poder platicarlas y plantearlas y si no podemos irnos a la siguiente legislatura. Sí necesaria la reforma, sí necesario corregir excesos. De ninguna manera puede aceptarse lo que se ha planteado en esta propuesta. Adelante con la reforma en estos aspectos, evitar la corrupción, que haya controles internos en el Poder Judicial, incluso generar un sistema de escalafón mucho más democrático y transparente adentro del Poder Judicial. Lo malo es que el presidente de la República no quiere que le muevan una coma a su iniciativa y su iniciativa es absolutamente regresiva, insisto, inconvencional y que lo que va a propiciar es la injerencia de partidos políticos en el Poder Judicial y eso pues es en sentido contrario a la división de poderes. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. No, gracias, diputado Mario Miguel Carrillo, gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Al final no va a pasar. Vamos a ver. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves aquí en Más Mesas de Diálogos.